Bueno, nos encontramos en el marco del proyecto Migracop, entrevistando personalidades. Hoy nos acompaña el doctor Paco Álvarez. Él es doctor en Ingeniería Informática, licenciado en Matemáticas y diplomado en Institución de Inversiones de Valores de Londres. Fue vicepresidente de la Bolsa de París, consejero y director de la Bolsa de Valencia, presidente de la Asociación Europea de Centros Financieros Regionales, director general delegado del Banco de Inversión con una trayectoria bursátil de más de 30 años, miembro del Comité Asesor de la CISA, Fundación Internacional de Asesores Financieros Independientes con sede en Ginebra, entidad asesora del Comité Socioeconómico de la ONU, presidente de Ética, Soluciones Financieras, conferencista y columnista activo sobre temas económicos en prensa, radio, TV y en el blog La Bolsa, en su blog La Bolsa y la Vida, demostrando además especial interés en la economía del bien común, la economía social y diferentes publicaciones sobre cultura financiera y bursátil. Trabajó como director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalidad Valenciana, entre otras experiencias laborales relacionadas. Además de lo anterior, ha escrito publicaciones importantes como No le digas a mi madre, que trabajo en bolsa, Adiós peseta, historia sentimental, literaria, política y económica de una moneda ligada en nuestras vidas, La bolsa en tu bolsillo, y es invitado permanente a entrevistas en medios de comunicación para tratar temas económicos y financieros. En el año 2000, la revista Economía 3 le otorgó el premio a la personalidad económica del año. En el año 2001, el presidente de la República Francesa le impuso la medalla de Caballero de la Orden del Mérito por su labor en la promoción de la economía francesa en el mundo. En el año 2005, ESIC le otorga el premio Amstar de trayectoria profesional. Antes que nada, doctor, queremos agradecerle que nos haya concedido este espacio porque estamos seguros que con sus conocimientos, formación y trayectoria podrá darnos una interesante visión personal sobre la aplicación de la realidad de la economía y especialmente en el campo de la economía social para la implementación del proyecto Migracop que estamos adelantando y del cual está enfocado en todo lo que es la revitalización del medio rural por el trabajo cooperativo integrando la migración. Entonces, sin duda, el currículo del doctor Álvarez es admirable y si me permite, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole si esperaba cuando realizaba sus estudios y tras la trayectoria en la bolsa, que luego irá virando sus intereses hacia otro concepto de la economía, como es la economía social y la economía del bien común. ¿Qué motivó este viaje personal y vital, si me permite llamarlo así? Sí, no hay ningún problema. Al revés, yo te diría, cada vez que escucho lo que ha sido mi vida profesional, que yo intento no desligarla de mi vida en general. Me acuerdo, sabes, de una anécdota, la primera vez que mi madre asistió a una conferencia mía, tenía 80 años, y leyeron lo que tú acabas de leer, y al final del acto mi madre se acercó a mí y me dijo: hijo mío, había una persona muy importante que iba a venir y no ha venido. Esa es una de las anécdotas de mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo nací en el Puente de Vallecas, en Madrid, de una familia pobre. Mis padres se tuvieron que marchar para poder vivir y sobre todo ocuparse de mí. He sido hijo único. Y me llevaron en sus maletas a Tánger, a Marruecos, en un primer lugar. Y de ahí luego Tánger, cuando se devolvió al reino marroquí, porque era internacional cuando nosotros llegamos, yo llegué con 8 años a Tánger, mis padres se fueron a París y me llevaron en sus maletas a París. Luego, en realidad, lo que has leído, que es cierto, es la gran suerte. Digamos que una gran parte de lo que yo he podido hacer no lo he hecho porque yo he querido, sino porque mis padres me han llevado en sus maletas a donde iban y yo iba con ellos. Y luego, pues la suerte de que Francia me dio la cultura que yo tengo. El presidente de la República Francesa, cuando me entregó la medalla, hizo un paralelismo que, bueno, una frase que me impactó y dijo: Paco Álvarez es como un ordenador. Además, siendo ingeniero de informática, su hardware, la parte dura del ordenador, es española, pero el software es francés. Y es cierto. Pero suerte, es haber tenido suerte.
Y lo que ocurre es que al cabo del tiempo, cuando yo, hijo de una familia pobre, el régimen me utilizaba para decir, ves que los pobres pueden llegar a tener grandes puestos de trabajo. Pues mi padre un día me dijo, Paco, yo me dejé llevar por la ola, vivía estupendamente, en fin, etcétera. Y mi padre me dijo un día, Paco, no olvides nunca de qué clase social provienes. Y aquello se quedó. Y cuando mi padre falleció, es una frase que me retumbaba en la cabeza y me di cuenta que en realidad estaba trabajando para un modelo económico que lo que hacía era castigar a mi clase social. Y de ahí me caí del caballo, como también ocurrió, parece ser, a un apóstol, que se cayó del caballo, que era ateo, y se convirtió al catolicismo, ¿no? Pues un poco parecido. Y lo que intento desde entonces, hace ya 30 años, es ver de qué forma puedo devolver a la sociedad en general eh, la suerte que he tenido y intentar, en la medida de lo posible, aportar lo que pueda para que esta sociedad tenga, y sobre todo el modelo socioeconómico, una cara humana, que no la tiene actualmente. Vale, qué interesante esa humanidad, ¿no? Bueno, entrando de lleno en el objetivo de esta entrevista y reconociendo tu participación e interés en nuestro proyecto, trasladamos las siguientes inquietudes que sin duda serán de gran valor para el desarrollo del mismo. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre el proyecto Migraco y qué retos consideras que se deben superar? Bien, es un tema que a mí, digamos, son dos cosas, ¿no? El tema educativo, como he dicho ya, la suerte que he tenido que mis padres se marchasen a Francia, y también el hecho de que precisamente por el hecho de que mis padres se marchasen primero a Marruecos y luego a Francia, yo he sido un migrante. Y he vivido las dificultades que muchos migrantes tienen hoy en día en España. Y me siento identificado con ello, por el tema educativo y por el tema de la migración. Yo he sido considerado en Francia, yo y mis padres y yo, y los que estábamos allí en los años 60, como ladrones, como personas que íbamos a robar la riqueza de los franceses, como, digamos, invasores. Y de ahí el hecho de que, digamos, este tema, vuelvo a repetir, me interesa y muy mucho. He tenido la suerte, además, de vivir en Tánger en una época en que había italianos, franceses, alemanes y españoles y marroquíes, conviviendo todos, con culturas diferentes, con religiones diferentes. Tenemos 3 domingos. El viernes, el domingo de los islamitas, el sábado de los judíos y los domingos de los católicos. Y he vivido eso durante 10 años de mi vida, en paz. Luego, también eso me ha ayudado a ver esa diversidad que existe y esa riqueza. Ello me ha hecho también reflexionar, y por eso me interesa el tema migratorio, porque España es un país de inmigrantes. Por favor, hay una canción que se llama El inmigrante, de Juanito Valderrama, que no creo que se inventó para que fuese bonita la canción, sino porque correspondía a una realidad. Nada más que hay que ir a Argentina. ¿Por qué existe el Banco Gallego en Argentina? ¿Por qué nos llaman los gallegos? Porque en cualquier lugar del mundo España ha sido un país de migrantes. Y vivo con mucho dolor la forma en que se trata, precisamente en sentido contrario a los migrantes. Sabiendo además, por haberlo vivido en Francia, que Francia, desde un punto de vista económico, nunca ha tenido un nivel de economía tan bueno y tan fuerte desde a partir de los años 1960, cuando empezaron a recibir a portugueses, rumanos, españoles y etcétera. Luego es una riqueza y no lo contrario como se percibe. Y de ahí mi interés por el tema. Muchas gracias. ¿Cómo valoras la integración de la economía social y especialmente el cooperativismo como eje fundamental en el desarrollo del proyecto? Bien, pues yo diría que hay otro aspecto también que debemos darnos cuenta, es que desde mi punto de vista, y muchas veces tengo miedo, a ver, yo no soy propietario de la verdad. Y digo esto porque es que cuando se escuchan muchas veces a algunos expertos, entre comillas, parece que es que los demás somos todos tontos.
Bueno, la verdad es lo que es. Ahora, yo sí es verdad que soy propietario de mi verdad y la explico e intento justificarla. Es la mía. Y luego, si se quiere coger lo que yo digo, vale. Intento también dar ejemplos concretos de lo que esto significa. Y entonces el cooperativismo es algo que me parece natural en nuestras vidas. Tú, si estás aquí, es gracias a dos personas de sexo diferente que han tenido que cooperar entre ellas para que tú nazcas. A mí me ha ocurrido lo mismo y cualquiera de nosotros. Luego, ese concepto del cooperativismo está dentro, digamos, los valores para que esto se pueda utilizar sin avasallar a nadie, sin imponer nada a nadie, en una estructura social, lo más natural. Que luego ocurre lo mismo dentro de una familia. Normalmente las familias cooperan para que la familia pueda funcionar en su totalidad. Luego, es que parece ser que luego cuando ya damos el salto a la empresa, todo esto se rompe. ¿Pero por qué se tiene que romper? Pero si somos el ejemplo a título individual y somos el ejemplo a nivel familiar, ¿por qué esto no se puede reflejar con toda naturalidad en las estructuras, digamos, sociales que existen fuera de la familia, que es la base? Entonces yo creo que es ahí donde, en fin, los aspectos que de una forma clara el proyecto Migracoop incluye, tienen una fortaleza enorme para que esto tenga sentido y pueda desarrollarse sin, una vez más, percibirlo como una especie de intromisión de personas que son como nosotros, pero que vienen de otros lugares, nada más, pero que son personas como nosotros y se pueden utilizar los mismos principios, digamos, de esos valores para el tema migratorio y el cooperativismo que van unidos. ¿Cuál consideras que es el impacto económico y social que afecta a la España vaciada en la Comunidad Valenciana? Y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido manejado ese impacto en otras poblaciones rurales de la Unión Europea? Bien, desde mi punto de vista, digamos que el sistema socioeconómico imperante hoy en día en el mundo ha hecho una tendencia a despoblar. Ocurre absolutamente en toda Europa. Es un tema, además, es importante saberlo, que forma parte de las prioridades que se acaban de definir hace muy poco en Europa con el programa que se llama Next Generation, que es el programa que da lugar a estas ayudas multimillonarias que en principio a España llegarían 140.000 millones de euros, que no estamos hablando de tonterías. Bien, pues uno de los ejes es precisamente el poder dedicar una parte de ese dinero a la despoblación, a la desertificación que se está produciendo y se considera a nivel mundial, particularmente en este caso a nivel europeo, y en España es algo clarísimo, pero debido, y lo que tenemos que saber, porque me vas a permitir otra imagen, a ver, cuando hay fuego hay que llamar a los bomberos. No se puede uno empezar a decir, nos vamos a reunir, a hacer un debate para saber... No, hay fuego, hay que llamar a los bomberos. Pero no nos tenemos que parar ahí. Una vez que el fuego ya está apagado, lo que tenemos que reflexionar es cómo se ha originado. Y tenemos que ser conscientes de que la desertificación no es el resultado de personas que han dicho un día, oye, me voy a vivir a la ciudad. No, el sistema socioeconómico ha empujado a que la gente se vaya a la ciudad y deje efectivamente pues esas zonas donde antes había y se vivía, donde pues pequeños pueblos que se quedan sin escuela porque ya no hay niños. ¿Por qué no hay niños? Pues porque los padres se van a trabajar a la ciudad. Son cosas que conocemos. Y que son realidades muy latentes y que las tenemos. Y totalmente, totalmente. Y luego, si quieres, de una forma que para mí es en paralelo, el tema de la migración es también el resultado de ese sistema socioeconómico que hace que haya países donde en un momento dado pues no se tiene para comer y por eso pues yo te agradezco la introducción que has hecho y que me has permitido decir, a mí cuando mis padres se marcharon, ¿por qué? Pues porque en España pues ocurre lo mismo con otros países donde esto no, y tienen que ir a buscar. ¿Pero por qué? Debido al sistema socioeconómico, no nos engañemos, debido a eso. Y entonces el sistema, para mí este tema está tan claro, pero claro, ahora nos estamos dando cuenta, y desgraciadamente las crisis, que es una desgracia para muchísimas personas, son también momentos para que permitan
que reflexionemos y que veamos que efectivamente el tema de que los campos, los pequeños pueblos desérticos, las zonas desérticas, es extremadamente negativo para todo el conjunto de la sociedad, ahora nos estamos dando cuenta de que es necesario trabajar para eso, tanto para el tema migratorio como para el tema efectivamente de esas zonas rurales abandonadas. Y vuelvo a repetir, el eje de hacer frente a la despoblación forma parte del programa de los miles de millones que van a llegar de Europa. Es de los 5 puntos que hay, uno de ellos es ese. Y eso es muy importante para Migracoop, tenerlo en cuenta y ver de qué forma se puede uno aprovechar, cuidado, poniendo encima de la mesa y diciéndole, en este caso a las autoridades valencianas, que esto está aquí, esto viene de Europa, no somos nosotros que nos hemos levantado esta mañana y hemos tenido esta buena idea. Total, así es, y precisamente una de las miradas del proyecto es también hacia la ruralidad, la despoblación, todo el modelo de lo que es la economía social, en especial el cooperativismo, y de allí la importancia, y de allí estos pilares que pues más adelante los vamos a ir comentando, y allí también, aparte de ello, es el territorio, o sea, el territorio juega un papel fundamental, y aquí es, ¿qué aspectos consideras que son más importantes para dinamizar un territorio? Al igual que una economía, ya nos habías comentado un poco sobre el mismo modelo, de pronto las oportunidades, pero ¿cuál sería ese factor o esa dinamización para mover la economía en el territorio? Bien, yo creo que los factores vamos a tomarlos de lo que esta pandemia nos está enseñando. A ver, ¿qué nos enseña esta pandemia? Que lo que tenemos que hacer primero es estar en buena salud, porque si no estamos en buena salud, tenemos el tema económico detrás, cuando al principio de la pandemia se hablaba de lo contrario, la economía tiene que ir bien para que... No nos equivoquemos, ¿no? Primero, la salud. Segundo, nos hemos dado cuenta que necesitábamos comer, alimentarnos, y resulta que el sector agrícola, de golpe y porrazo, aparece como algo básico para nuestra supervivencia, cuando antes parecía que era algo normal, que estaba por ahí, las grandes multinacionales que distribuían las naranjas y tal. No, resulta que el agricultor tiene su importancia. ¿Y el agricultor dónde vive? ¿En la Puerta del Sol de Madrid? ¿O en la Plaza Cataluña, en Barcelona? No, vive en lugares precisamente que hemos dejado abandonados. Entonces, estos aspectos debemos tenerlos en cuenta, debemos ponerlos encima de la mesa para que la sociedad se dé cuenta que no estamos describiendo algo que está inventado, o que estamos inventando, sino que está ahí, es que lo habéis visto. Es igual que la salud, de golpe y porrazo. Oye, las enfermeras y enfermeros se han convertido en algo extraordinario, cuando antes tenían que hacer manifestaciones en la calle para que se les remunerase correctamente. Bueno, pues este aspecto, para centrarnos en lo nuestro, de lo que es rural, de lo que es lo que se está, digamos, metiendo en un desierto, es algo que la gente debe entender. ¿Qué significa también? Hay que crear entornos ahí en esos lugares donde los jóvenes tengan ganas de ir a vivir. Y aquí hay algo que yo, digamos, también defiendo desde hace mucho tiempo, que es la tecnología. La tecnología no para hacer startups que se hinchan de ganar dinero. La tecnología como herramienta al servicio que permita efectivamente, y hoy es posible, antes no lo era, ahora sí lo es, de que se tengan medios para poder vivir en cualquier lugar del mundo teniendo contacto con el resto del mundo, vendiendo productos a todo el mundo. Al mismo tiempo también, para todo lo que es aparte de los migrantes, estoy convencidísimo, porque hay ejemplos ya de que tú vas a muchos pueblos, a muchos lugares donde hay migrantes que se han instalado porque han encontrado quizá un entorno, digamos, de vida más social que el que pueden encontrar en las ciudades. Y están dispuestos y se demuestra que es que además solamente hay que ver, a ver, ¿cuál es la mano de obra española que va a recoger naranjas, limones, pepinos y todo eso? ¿De dónde vienen esas personas? Entonces, esa migración hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para precisamente y demostrar una vez más, pero eso hay que repetirlo un montón de veces. ¿Cuántos españoles y españolas de postín van a recoger patatas?
Hagamos cálculos. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, los tiene. Veámoslo y mostrémoslo a la sociedad española, diciendo, mirar cómo esto funciona. Claro, y tú lo comentas, es una realidad y muchas veces se piensa que es que el migrante viene a expropiar, digamos, a condicionar o a quitar esa oportunidad y no es oportunidad. Yo creo que lo que tú dices es muy válido, es esa puesta en valor culturalmente también, ese recurso que se tiene y precisamente con esas personas migrantes que pueden ayudar a ese crecimiento, a ese entorno y contribuir de cierta manera también a ese repoblamiento, a esa sinergia, a esa España vaciada, que ahí juega un papel fundamental. Pues date cuenta también que hay otra cosa, por suerte o por desgracia, la natalidad, bueno, por desgracia, está bajando en España. Y ocurrió lo mismo en Francia. ¿Y sabes cuándo la natalidad creció en Francia? A partir de los años 60, cuando llegaron los migrantes. En término medio, las familias de migrantes, por razones las que sean, tienen más hijos. Y resulta que nos estamos quejando que de aquí a poco vamos a necesitar más personas y hacemos todo lo posible para echarlos. En fin, me parece una contradicción total. Allí tenemos diferentes factores y bueno, teniendo en cuenta esos factores que tú lo has dicho, la natalidad, como es el envejecimiento, bueno, otros tantos que encontramos, ¿cuál consideras que es la mejor forma de incentivar el repoblamiento de la España vaciada y el crecimiento rural basados en un enfoque de economía social? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Sí, mira, te voy a dar, hay ejemplos, hay uno muy concreto. Que te voy a dar de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero bueno, se puede ver en otros lugares. El entorno del Muro de Alcoy. Resulta que hay viñedos que se abandonan porque el modelo económico, socioeconómico en el que vivimos hace que en un momento dado Europa te paga para que arranques viñas porque hay demasiada producción de vino. Vale, tira. Como además te pagan porque arranques las viñas, pues si antes las trabajabas y ganabas menos, bien, pero ¿qué pasa cuando te has gastado el dinero por haber arrancado las viñas? Pues que los que trabajaban en los viñedos se tienen que ir a la ciudad, bueno, pues en Muro de Alcoy empezaron a abandonar los viñedos. Y hace aproximadamente 10 años, pues unas personas que vivían por allí, que tenían otras profesiones, dijeron, oye, ¿y si nos ponemos a trabajar esto entre todos, no cada uno en su minifundio, sino hacemos una cooperativa y nos ponemos a trabajar? Bueno, cuando tú ves el paisaje que había en Muro de Alcoy hace 10 años, el paisaje nada más, y el paisaje de hoy, de personas que, cuidado, se han reunido, es el proyecto Microviñas, que se llama además. Bien, pero ¿qué han hecho también? No han parado ahí, han utilizado herramientas tecnológicas para hacerse conocer, y cuidado, como ellos dicen, nosotros no vendemos líquido, es decir, el vino, lo que vendemos es naturaleza, economía social, etcétera, porque hay que ver cómo les pagan a esos minicultores, vamos a decir, de microviñas, el kilo de uvas con respecto a cómo lo pagan las grandes empresas. Y entonces lo que venden es el vino con la historia de cómo ese vino se ha hecho. Ese es otro de los aspectos también que es importante poner en valor. Que cuidado, hoy en día cada vez más la sociedad percibe positivamente de qué forma el producto ha sido creado, qué arraigo tiene. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos que desde mi punto de vista se puede perfectamente aplicar. En el rincón de Ademuz, una señora francesa con una manzana muy especial que existe allí, está haciendo unos zumos extraordinarios en un lugar donde nadie pensaba que ahí se podía vivir. Hay varios pueblecitos pequeños, bueno, pues esta señora es un ejemplo concreto y ha creado una cooperativa también de un zumo de manzana que no tiene ningún aditivo. Lo que pasa es que, claro, en un momento dado toma un color cuando se oxigena, un poco, pero que es algo, bueno, pues este tipo de cosas. Esta señora, con la metodología, digamos, con Internet, en la medida en que ha tenido, en cuanto ha tenido acceso a Internet, ha hecho conocer su producto y lo vende que no da abasto, no da abasto.
Y hay un montón de otros ejemplos. Entonces, vuelvo a repetir porque es importante, tenemos que centrarnos en el hecho de que, primero, el hecho de la agricultura en general y el medio rural es absolutamente básico. Segundo, tenemos que dotar de infraestructuras mínimas, para que los jóvenes migrantes, evidentemente, pero también pueden ser no migrantes, vayan a ocupar esos terrenos que se estaban desertificando. Y precisamente con lo que tú nos comentas y la realidad que tenemos, hay un tema interesante también y es a nivel de políticas públicas, ¿no? ¿Qué políticas públicas consideras que se deben desarrollar o fortalecer para el mejoramiento de la economía social y rural en los territorios precisamente? Bien, ahí vamos efectivamente al tema importante del empuje público, pero ya lo hemos tratado un poquito, puesto que, una vez más, es una realidad, desde la Unión Europea se van a enviar a España muchos millones precisamente para que se trabaje en la activación de esas zonas. Y al mismo tiempo también la economía social, que ya, como he explicado muchísimas veces, se debería decir la economía, pero bueno, la economía social y solidaria es también uno de los ejes que la Unión Europea ha puesto encima de la mesa. Luego tenemos ahí las dos cosas, o las tres. Tenemos el tema de que hay que ocuparse de las zonas desérticas, aunque se están desertificando. Segundo, hay que ayudar o empujar o reconocer la importancia que tiene la migración. Y tercero, se tiene que poner los medios, es decir, y van a existir esos medios. Entonces, hay que decírselo a los que no se han enterado, pero yo creo que se han enterado, de que eso es absolutamente importante. Entonces, en las políticas públicas, pero tenemos que verlo, hay que exigir también cosas pequeñas, simples y concretas, porque muchas veces ocurre también que los gobiernos te presentan un megaplan donde todo el mundo está perdido, está muy bien desde el punto de vista general, pero desde el punto de vista concreto, verdaderamente concreto, se ven pocas cosas. Empecemos al revés. Bien que hayan unas grandes ideas, pero empecemos haciendo cosas pequeñitas, cosas muy pequeñitas, y luego vayamos subiendo. Si se me permite, porque también tiene una relación con todo esto, es lo que está ocurriendo con los famosos ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ver, está muy bien, hay 17, pero hay 500 y pico indicadores. Hay muchas personas que están perdidas, que no saben muy bien cuál es qué objetivo, por dónde empezamos. Bien, pues lo que hay que hacer es un análisis muy simple del lugar. Si yo soy una empresa, si soy una asociación, tal, no sé qué, ¿cuáles son los objetivos que verdaderamente por los que tengo que empezar? Por este. Pues empiezo por este ya, y lo hago y al otro. Y no la globalidad. Y yo creo que es el error que se comete a nivel de entidades públicas, de organismos públicos, de querer abarcar quizá demasiadas cosas al mismo tiempo y al final no se hace prácticamente nada o se hace poco. Empecemos por cosas concretas, muy concretas. Y yo creo que es así como se puede avanzar. Yo digo que es un poco como nosotros, ¿no? Nosotros al principio nacemos y entonces, bueno, lo primero que conocemos es la teta de nuestra madre, que es la que nos alimenta. Y luego conocemos a un señor que da vueltas por ahí que nos dicen que es nuestro padre. Y luego conocemos a quizá hermanos, y luego la casa, y luego todo va de abajo a arriba. Que ese es otro concepto importante en el tema del cooperativismo y de la migración y del tema de la economía social. Es que tenemos que hacerlo de abajo a arriba, porque nosotros mismos vamos de abajo a arriba. Otro movimiento natural. Y lo que estamos acostumbrados a escuchar, el Fondo Monetario Internacional ha dicho, y desde ahí para abajo. Pero que así no funcionan las cosas, es al revés. Entonces, vuelvo a repetir, desde el punto de vista público, hay que exigir a los poderes públicos que hagan cosas concretas, pequeñas, y que tengan y nos muestren, como se dice ahora, una hoja de ruta donde esas cosas pequeñas se van multiplicando. Total y muy importante y va muy de la línea con el proyecto Migracop, que así precisamente lo tenemos enfocado.
Empezamos desde haciéndolo diferente, poniendo a las personas al centro, Claro. escuchando un poco las necesidades que hay en sus territorios y de allí dando y pudiendo llegar a alternativas reales y concretas. Claro, claro. Y desde allí, la verdad que el reto es bastante interesante y es donde estamos invitando también a que más personas, más colectivos se sumen a esta iniciativa. Y allí es donde, pues bueno, pensamos seguir creciendo y poniendo en valor este proyecto. Y como para ir concretando un poco ya y finalizando, dada la experiencia obtenida durante su participación en el gobierno valenciano de producir esos cambios a nivel desde el emprendimiento y desde la economía social, ¿hacia dónde crees que debe ser el enfoque que debe ir avanzando en el manejo de la economía social desde la administración pública de la Comunidad Valenciana? ¿Qué recomendaciones nos podrías aportar en esas líneas para el proyecto Migracop? Bien, pues hay que trabajar en el sentido siguiente. Primero, no ver este tema, si hablamos de Migracop en particular, como algo, una vez más, que está en un rincón, que está muy bien y hay que ocuparse de eso. No. Y entonces, un gobierno debe entender que la Consellería de Economía se ocupa de la economía, está muy bien, pero que la Consellería de Hacienda, la Consellería de Agricultura, la Consellería de Justicia, todas esas consellerías deben trabajar en este tipo de proyectos. Porque todo esto, hoy en día no hay problema aislado, todo está ligado. Y entonces tenemos tendencia a encajar. Esto es de la Consellería X, cuidado, que la Consellería X dirija el proyecto o lo coordine, me parece bien porque es su especialidad, pero todas las demás están implicadas. Aquí estamos hablando de economía, hemos hablado de agricultura, hemos hablado de educación, pero que es que todo eso está ligado y es muy simple, es muy simple. A ver, porque si no hacemos eso, lo que ocurre es lo siguiente, y doy otro ejemplo. Está muy bien que exista un cardiólogo, un estomatólogo, un rino, con especialidades del cuerpo humano, pero el cuerpo humano es uno. El cuerpo humano no son 7 cuerpos humanos, es uno. Y claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el cardiólogo te da una pastilla que se va a cargar al hígado, me parece que no es lo adecuado. Se necesita que haya especialidades, que haya consellerías, puesto que hablamos de poderes públicos o ministerios, pero lo que no se puede es que los proyectos cada cual los lleve por su rincón, porque nos damos cuenta enseguida de que no lo completamos bien. Vuelvo a repetir, que cada cual haga hay necesidad de coordinación y de dinamización, eso está claro. Alguien se tiene que ocupar de recoger todo esto, pero no encerremos en una consellería un solo problema. El equipo, tuve la suerte de encontrar un equipazo de funcionarias y de funcionarios, un equipazo, agraciadamente, ¿no? ¿Qué hicimos? Crear ¿qué hacíamos nosotros desde Economía creando una cátedra en la Universidad de Valencia? ¿No tendría que ser Educación que lo hiciese? Bueno, evidentemente en colaboración con Educación. En el tema, digamos, del emprendimiento rural, que se hizo un programa de emprendimiento general, donde el tema rural entraba y particularmente también el tema rural femenino. Pues todo eso con la agricultura, aunque la idea viniese desde Economía, porque tenía que ver con economía social y solidaria, pero no podíamos hacerlo dándole la espalda o no colaborando con la agricultura. Y todo lo mismo, la cátedra que creamos de economía azul para el tema del mar, la importancia que tiene toda la basura que estamos echando ahí, etcétera, que tiene un impacto económico, tiene un impacto educativo, hay que enseñar a los chavales a no utilizar esos productos y echarlos ahí en la playa. Educación. Vemos cómo todo eso está ligado, pero cuidado, no lo veamos de una forma compleja, al revés, es mucho más simple, porque teniendo en cuenta todos esos aspectos con una coordinación, se avanza de una forma extraordinaria, haciendo cosas pequeñas, pero relacionando todo. Yo es el mensaje que intenté durante 4 años difundir cuando estaba en el gobierno valenciano. Puntualmente yo creo que en algunas cosas lo he conseguido, en otras no, porque hay una confusión también, y ya lo he explicado en otras ocasiones, entre ser militante de un partido político y gobernar.
Doctor Álvarez, esta ha sido una charla muy enriquecedora donde hemos abordado diferentes temas, como lo decía, ruralidad, territorio, políticas, eh, todo el tema de la migración en líneas generales, sobre poniéndolas, como decías tú, poniéndolas sobre la mesa. Y de verdad que valoramos tus opiniones personales sobre estos temas tan interesantes para el proyecto. Agradecemos el compartir este rato con nosotros como equipo del proyecto y también con nuestros seguidores que estarán luego mirando esta entrevista dentro de nuestro canal, dentro de esas herramientas que también estamos poniendo al servicio de la misma comunidad, y pues esperamos tener más oportunidades en el futuro para continuar conversando de este y otros temas interesantes. Yo os agradezco mucho la invitación y creo humildemente a poder demostrar que lo que digo no es solamente porque puede parecer lógico, sino porque forma parte de mi vida. Muchas gracias.